Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Hola, ¿cómo están? La semana pasada reflexionamos sobre cómo podíamos vivir en comunión, en paz y fraternidad. Y pusimos como fundamento principal que para vivir en paz y fraternidad debíamos glorificar a Dios, que glorificaras a Dios. Aprendimos también que el conflicto, las diferencias de opinión, siempre brindaban oportunidades para glorificar a Dios, confiando en Él, obedeciéndolo e imitándolo. Hoy aprenderemos cómo podemos vivir en paz. ¿Cómo podemos vivir en paz, no es cierto? En estos tiempos difíciles, llenos de conflictos, diferencias de opinión, en todos los sentidos, en todas las esferas de la sociedad, es necesario ver cómo vivir en paz. Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 12, verso 18 dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes. Dios disfruta de hacer de sus hijos instrumentos de paz, pacificadores, no reconciliadores, en medio de las dificultades, en medio de los conflictos. Lo primero que debemos comprender es que seremos más eficaces en llevar a cabo esta tarea, ¿no es cierto?, esta responsabilidad de vivir en paz, de ser pacificadores, de ser agentes de paz, si entendemos por qué la paz es tan importante para nuestro Padre Celestial. Y veremos tres dimensiones básicamente de esa relevancia y esa importancia. Dios ama la paz. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis transmite un profundo deseo de bendecir a su pueblo de Israel, a la iglesia en estos tiempos, ¿verdad?, con la paz, y de poder usarnos y usar a su iglesia para llevar la paz a otros. Así que consideremos brevemente algunos temas recurrentes sobre la paz en toda la Escritura. Lo primero que podemos ver que la paz forma parte del carácter de Dios, porque se les menciona frecuentemente. Se conoce en la Biblia a nuestro Padre Celestial como un Dios de paz. Lo va a decir muchas cartas en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Romanos 15 dice: al Dios de paz sea con todos ustedes. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes, les dice Pablo a los Corintios. Lo otro que sabemos que nos dice la Escritura es que la paz es una de las grandes bendiciones que Dios da a quienes lo siguen. Lo dice también toda la Escritura, Levítico, Números, Jueces, los Salmos, muchas veces. En Gálatas también lo dice, ¿no? El Salmo 29:11 dice: el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su iglesia con la paz. Gálatas 6:16 dice: paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma sobre el Israel de Dios. Lo otro que podemos saber acerca de la paz es que Dios ordena rápidamente a su pueblo a que busque y siga la paz. Él nos ordena, es un mandamiento, buscar y seguir la paz. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, les dice Pablo de Colosa. Y también Dios promete bendecir a quienes hagan la paz, a quienes son pacificadores. Así que tenemos, durante o mediante toda la Escritura, vemos que Dios es un Dios de paz y que es muy importante la paz para Él, ¿no? Dichosos los que trabajan en la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y nosotros somos sus hijos, por lo tanto debemos esforzarnos a trabajar en la paz. Dios escribe sus pactos con el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, por la paz también, ¿no? Y Dios también le enseña a su pueblo a usar la palabra paz. Shalom, lo dicen muchas veces, ¿no? Al despedirse, al saludar, también lo hacen los apóstoles, ¿no? Casi todas las cartas del Nuevo Testamento comienzan o finalizan con una oración de paz. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos, en Gálatas, en la segunda carta de los Tesalónicas, ¿no? Nada revela entonces la preocupación que Dios tiene por la paz más de manera más vivida que su decisión de enviar
a su Hijo. Su Hijo es la expresión máxima de Dios, por lo que significa la paz para Él, ¿no? Lucas, al final del capítulo 1, en el verso 79, dice que Él envió a su Hijo para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Dios es un Dios de paz, ¿no? De principio a fin. También sabemos que la misión de nuestro Señor Jesucristo fue la de pacificación. Mucho antes que Él naciera, Isaías lo llamó príncipe de paz. Ahí en el verso 9, tan conocido, ¿no? Nos ha nacido un príncipe de paz. A lo largo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo fue predicando y enseñando acerca de la paz de manera constante, cosas que leamos su evangelio nomás. Él es el supremo pacificador, ¿no? Jesucristo sacrificó su vida para que pudiésemos experimentar la paz con Dios, pero no solo con Dios, y ahí es donde tenemos que hacer bajar las ideas y los conceptos para poder experimentar. Él sacrifica su vida para darnos de su gracia, para darnos su paz, no solo para experimentar esta paz con Dios y la paz de Dios, sino que también para experimentar esta paz con nosotros, con los otros, con el prójimo y también con nosotros mismos para siempre, ¿no? Así que para vivir en paz, necesitamos entender que debemos transitar por 3 dimensiones de la paz que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece 3 dimensiones de su paz a través del Señor Jesucristo, ¿no? La primera es la paz con Dios, la paz entre nosotros, los hermanos, y la paz dentro de nosotros, la paz interior, ¿no? La verdad es que a muchas personas les importa poco su relación con Dios. Muchos se dicen ser creyentes en el mundo en general, ¿verdad? Pero no luchan por la paz, ¿no? La verdad es que no hacen, incluso algunos cristianos no comprenden esto, ¿no? Es imposible, la verdad, conocer la genuina paz o la paz interior. Si realmente queremos vivir en paz, para realmente vivir en paz necesitamos tener esa paz interior, y esa paz interior la conseguimos y la buscamos en la paz con Dios y con los demás. No puedo vivir en paz si no estoy en paz con Dios y si no estoy en paz con los demás. Así que la primera dimensión de la paz de Dios es que debemos tener nosotros mismos paz con Dios. Aunque parezca razonable, incluso medio lógico, ¿no? Pero necesitamos tener paz con Dios. La paz con Dios no viene automáticamente, ¿no? Todos nosotros hemos sido pecadores, todos nosotros hemos pecado y nos hemos alineado, ¿no es cierto? Y no nos hemos alineado en muchas ocasiones con nuestro Señor. En vez de vivir las vidas perfectas que se necesitan para disfrutar la comunión con nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros a veces tiene un historial, ¿no es cierto? O estamos manchados, salpicados por nuestro error y nuestros pecados, como lo va a decir muchas veces Romanos, ¿no? Y como resultado merecemos entonces estar separados por siempre de Dios, y así estábamos en esa condición antes de acercarnos a Él, ¿no? Y esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias, Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que viene con su paz, ¿no es cierto? Al sacrificarse en la cruz por nosotros, el Señor Jesucristo ha hecho posible que tengamos entonces paz con Dios. Jesús, en su sacrificio, en su misericordia, en su gracia, en su redención en la cruz, Él ha logrado que nosotros podamos tener paz con Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosa y le dice: porque a Dios le agradó habitar en Él, refiriéndose a Jesucristo, con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y aquí está lo importante: haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El Señor y nuestro Padre Celestial hace la paz, nos ha dado la paz mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Mientras hemos sido justificados mediante la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y mediante la fe tenemos acceso entonces ahora a esta gracia que hemos venido hablando, en la cual nos mantenemos firme. Así que por la gracia de Dios hoy gozamos del camino
para la paz con Dios, para estar en paz con Dios, ¿no? Al creer en Jesucristo como lo hacemos, aceptar su regalo de salvación por gracia, y si perseveramos acercándonos cada día, ¿no?, a Él a través del poder del Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra, a través del privilegio que tenemos de acercarnos a Él en la oración, a través de la comunión, del congregarse, de participar de la cena del Señor, de la comunión en la iglesia, la paz de Dios podrá llenar cada parte de nuestra vida, de tu vida y de mi vida, y así podemos tener paz con Dios. La segunda dimensión de la paz de Dios es que debes tener paz con los demás. Además de darle paz con Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz abrió el camino para que puedas disfrutar de la paz con otras personas. Si leemos Efesios 2, del 11 al 18, dice así: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, porque aquellos se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Aquí está lo que veníamos hablando acerca de cómo el Señor nos da por gracia su paz. Y del 14 en adelante, muy interesante, dice: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Es interesante que del verso 14 al verso 18 la palabra paz a lo menos sale en 4 ocasiones, ¿no? Esta paz que generalmente también en la Biblia la podemos ver, el mismo vocablo lo podemos ver como unidad, como armonía, como dice el Salmo 131, no es simplemente la ausencia de conflicto y lucha, es mucho más, ¿no? El concepto de paz bíblico, ¿no? El Salmo 131:1 nos dice que bueno y agradable que los hermanos vivan en armonía, que bueno y agradable que los hermanos vivan en paz, dice otra versión. Así que para poder vivir en paz debemos entender que Cristo es nuestra paz. La unidad es la presencia de la auténtica armonía y de la paz. Es la comprensión y la buena voluntad entre las personas, entre los hermanos. Por eso, si necesitamos tener paz entre nosotros, unos con otros, con los demás, si no, no es posible tener paz con Dios tampoco. Porque Cristo es nuestra paz. Si decimos tener a Cristo con nosotros, por lo tanto, nosotros debemos tener paz con los demás. Dios nos llama a hacer todo lo que podamos, decíamos al principio cuando leíamos Romanos 12, ¿no? ¿Para qué? Para vivir en paz. ¿Con quién? ¿Con los más amigos míos? No. Para vivir en paz con todos, dice la palabra. Y la tercera dimensión, hemos dicho que debemos tener paz con Dios, paz con los demás, pero también la otra dimensión de la paz, y para poder vivir en paz, es la paz dentro de uno mismo, la paz dentro tuyo, tu paz interior, ¿no? A través de Jesús podemos experimentar una auténtica paz dentro de nosotros. La paz interior es una sensación que seguramente muchas veces la hemos experimentado de totalidad, que nos llena, ¿no? De contentamiento, de tranquilidad, de orden, de descanso, muchas veces seguridad. Si bien prácticamente todo el mundo anhela esta clase de paz, resulta esquiva muchas veces, incluso para nosotros, para la mayoría de las personas y también para nosotros, aquellos que somos llamados a ser agentes de paz. A veces esta paz también es esquiva para nosotros. La auténtica paz interior no puede obtenerse directamente mediante nuestros propios esfuerzos o anhelos, ¿verdad? Es un don que Dios da
¿A quiénes? A quienes creen en Jesucristo como su Hijo, a quienes obedecen su mandamiento, como lo dice 1 Juan. En otras palabras, la paz interior es un subproducto, por así decirlo, de la justicia de Dios que obra en nosotros, ¿no? Y esta verdad se revela a lo largo de toda la Biblia. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque a ti te ha confiado. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán sus frutos. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Si hubieses prestado mis mandamientos, cuán importante para nuestra paz interior que nosotros prestemos atención a los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que la paz sea como un río, para que la justicia sea como las olas del mar, dice Isaías 48. Así que estos pasajes demuestran que ¿por qué es imposible, ¿no es cierto?, separar la paz? La paz interior tiene que venir desde la paz de Dios, desde la gracia de Dios, ¿verdad? Si uno no busca la paz con Dios, si uno no busca la paz con el prójimo, con los demás, entre nosotros, nunca tendrá paz interior, ¿no? El diseño de Dios nos dice a entender en la palabra que estas tres dimensiones de la paz con Dios, la paz con los demás y la paz interior, están unidas y son inseparables. Por lo tanto, si tú, yo, si nosotros queremos experimentar paz en nuestras vidas, si de verdad queremos vivir en paz en medio de los conflictos, en medio de las diferencias, en esta sociedad también que está tan revuelta, tengamos y pensemos en lo que la palabra nos dice, ¿no? Y sobre todo, vístanse de amor, que es lo que permite vivir en perfecta armonía. El amor, vestirse en amor, es lo que nos permite vivir en perfecta armonía, es lo que nos permite vivir en perfecta paz. Y de esa manera, la paz de Dios reina en cada uno de nuestros corazones. Porque ese es el deber, según lo que nos dice Pablo en Colosenses, de los miembros de la iglesia de Cristo. Así que, hermano, si quieres vivir en paz, debes buscar esa paz. Animarte a buscar esa paz. La paz de Dios viene si es que estoy en paz con Él, si estoy en paz conmigo mismo. Y por sobre todo, y la que más nos cuesta, es que debemos estar en paz con el otro. Seamos agentes de pacificación, como dice nuestro Señor. Somos bendecidos por la paz de Dios y nosotros debemos bendecir a otros con esta paz, incluso con aquellos que muchas veces yo tengo diferencias. Oremos. Querido Padre amado, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, Padre querido. Señor, te pedimos tu paz. Tu paz nos dejaste, tu paz nos diste, y por eso queremos pedírtela nuevamente y cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser los hombres y las mujeres de paz que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, porque el sacrificio tuyo en la cruz ha hecho que tú nos has regalado tu paz, Señor. Ayúdanos a tener paz entre nosotros, Señor, y ayúdanos a tener paz interior, Padre amado. Gracias te damos por tu paz, gracias te damos por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Adiós, hermanos.